Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés y sangre demasiado alcalina. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablar de eso que le pasa mucho a las personas que tienen un sistema nervioso excitado. Estamos hablando del cuerpo, del sistema nervioso excitado del cuerpo, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Resulta que, ustedes, aquellos de ustedes que leyeron este libro, El Poder del Metabolismo, habrán visto que hay un capítulo acá que se llama Todos no somos iguales. En ese capítulo estoy expresando un último descubrimiento que hice hace como 5 o 6 años que cambió todo. Fue el descubrimiento de que todos no somos iguales. Ahí fue que descubrí que, por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo. Jorge, que está allá atrás, saluda Jorge por ahí, ¿ok? Tiene un sistema nervioso excitado. Mi esposita Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado. Y no es lo mismo la alimentación, los suplementos, las necesidades, el comportamiento del cuerpo no es igual para pasivo ni para excitado, son completamente distintos, ¿no? Aquellos de ustedes que quieran un poquito saber mejor este tema de sistema nervioso pasivo excitado, déjenme decirles que yo creo que es de las cosas más vitales que he descubierto. Si algo importante descubrí es el tema de la diferenciación entre sistema nervioso pasivo y excitado. Los médicos le llaman parasimpático, ¿ok? O le llaman simpático, ¿ok? Hace años que yo decidí rebautizarlo, ponerle otro nombre, porque yo odio las palabras médicas y me gusta hablar así en arroz y frijoles, en peritas y manzanitas, como dicen en México, ¿no? El parasimpático nosotros le llamamos el sistema nervioso pasivo y el simpático le llamamos el sistema nervioso excitado, ¿ok? Así que estas palabras no las usamos, ¿ok? Se las vamos a dejar a los médicos, que a ellos les gustan las palabras difíciles. Las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo, como yo, pues tenemos un cuerpo donde la sangre, ¿ok? Del sistema nervioso pasivo es una sangre ácida. Esta información la obtuve del trabajo maravilloso del doctor George Watson, que tiene un libro fascinante, de las cosas más espectaculares que yo jamás he leído, que se llama Nutrition and Your Mind, la nutrición y su mente. Es una pieza de colección, porque era un libro de 1972, y conseguirlo me dio trabajo, pero usted lo puede tratar de conseguir, es una maravilla de libro. Este señor trabajaba en un manicomio, tenía permiso de los parientes, de los padres, de los familiares, de los enfermos que estaban ahí, en el manicomio, para hacerle pruebas de sangre. Y pudo comprobar que mucha de la psicosis, de la locura, de la demencia, era causado por desbalances dentro del pH, la acidez o alcalinidad de la sangre. O sea, él tenía personas que le cambiaban la nutrición y se salían de la psicosis. Ya no estaban locos. Le cambiaban la nutrición otra vez y volvían a estar psicóticos. Y viceversa, ¿no? Entonces ahí fue que yo me di cuenta que definitivamente hay una conexión directa entre la nutrición, el metabolismo y el estado mental y las condiciones de salud. De hecho, constantemente en los centros Natural Slim, donde nosotros trabajamos todos los días ayudando a las personas a bajar de peso, hay centros Natural Slim en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, tenemos una oficina, en Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿no? Pues nosotros vemos mucha gente que adelgaza y cuando adelgaza se le va la depresión. Pero se le va la depresión completa, al punto que no necesitan ir al psiquiatra, ni electroshock, ni nada, se le va la depresión, punto. Nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una conexión directa entre la nutrición, el metabolismo y el estado mental, ¿no? Entonces, ahora, la sangre del sistema nervioso pasivo con el mío es una sangre ácida, ¿no? Cuando digo ácida es la sangre normal, el punto perfecto para la sangre es 7.46, es un pH perfecto, ¿no? Los que tenemos un sistema nervioso pasivo, pues tenemos una sangre ácida. Ácida es que a lo mejor puede dar 7.31. Usted diría que de aquí a aquí no hay mucho, pero déjeme decirle, hay muchísimo, porque esto es una escala de 10. O sea que es exponencial. Esto crece rápidamente. Una pequeña diferencia es grandísima, ¿no? Entonces, los que tienen sistema nervioso excitado tienen la sangre muy alcalina. Esto fue lo que descubrió el doctor Watson. Yo lo he podido comprobar en la práctica, ¿no? La sangre alcalina es que en vez de estar 7.46, pues entonces por acá empieza a estar en 7.55, a veces puede llegar hasta 7.60, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo siempre está buscando el balance. Este balance se llama homeostasis. El punto donde el cuerpo se siente bien es este, 7.46, ¿no? O sea, este punto aquí, medio, que sería ese 7.46, ¿verdad? Ese es perfecto, ¿no? Ahí no hay ni exceso de oxígeno ni falta de oxígeno, ¿no? Cuando hay exceso de oxígeno,
¿verdad? Como en la sangre alcalina, acá, eso crea radicales libres y destruye la célula porque el oxígeno es bueno, pero si está en exceso lo puede dejar a uno hasta ciego, ¿no? Y acá es falta de oxígeno. Obviamente aquí se genera cáncer porque la falta de oxígeno genera cáncer. Eso está comprobado, se lo dieron a un ganador del premio Nobel, el doctor Otto Warburg, que en 1936 se le dio su premio Nobel porque descubrió que si usted le quitaba el 35% del oxígeno a una célula, la volvía cancerosa. Eso está ya comprobado. Ok, ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene un cuerpo de sistema nervioso excitado, ¿no? ¿Cómo usted sabe si tiene un sistema nervioso pasivo excitado? Pues vaya, o lea El Poder del Metabolismo, o vaya a Metabolismo TV y vea el episodio número 199. El episodio 199, usted lo ve, va a ver que tengo 5 preguntas. Usted contesta cualquiera de esas preguntas que sí, usted tiene un sistema nervioso excitado. Cualquiera. 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Si contestó que sí, tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, si contestó a todas que no, como yo, pues tiene un sistema nervioso pasivo. Así que es ultra sencillo. Nadie me venga después a decir que es mitad y mitad, porque usted no puede estar medio preñado. O sea, o está preñado completo o está sin preñar, ¿no? Entonces, ok. Ahora, el tema es que nos hablan por ahí del tema de que tu cuerpo está ácido. Tu cuerpo está muy ácido. Ah, pues toma, qué sé yo, para que no esté tan ácido. Déjeme decirle que eso es una solemne estupidez. El cuerpo tiene partes ácidas y partes alcalinas. Por ejemplo, el estómago es bien ácido, porque si no es bien ácido no podemos digerir. La sangre se supone que sea más alcalina, ¿ves? 7.0 es neutral, 7.46 es más alcalino. Quiere decir que atrae el oxígeno, ¿no? Si la sangre se pone muy ácida, se llama acidosis y la persona se muere porque el oxígeno se rechaza y no hay respiración celular, ¿no? Pero el tema es que cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado es cuando más peligro hay. Esto yo lo aprendí del doctor William Kelly, y lo menciono en mi libro El Poder del Metabolismo, porque realmente los tumores cancerosos, el tumor de cáncer, ¿no? Donde ocurre principalmente es el sistema nervioso excitado. Estas personas, los que tenemos sistema nervioso pasivo, lo que nos da es un tipo de cáncer del sistema inmune, cáncer linfático, cáncer del tuétano de los huesos, ¿no? Pero los que tienen un sistema nervioso excitado son los que tienen tumores cancerosos, el tumor en el páncreas, tumor en el intestino, tumor en un seno, tumor en la próstata. Eso es casi exclusivo del sistema nervioso excitado. Ahora, ¿qué pasa? Si usted tiene un sistema nervioso excitado, después que haga la prueba de 199, por favor, póngase a evitarse un cáncer. Póngase a evitarse las situaciones que están en un sistema nervioso excitado, porque nada pone peor un cuerpo ni lo puede romper más rápido que un sistema nervioso excitado. ¿Qué necesita? Necesita tener un buen sueño. Para tener un buen sueño, muchas veces tiene que usar magnesio y tiene que hidratar el cuerpo. Necesita potasio. Necesita revisar que usted tenga suficiente vitamina D, porque la falta de vitamina D está comprobada que dispara el sistema nervioso excitado. Tiene que tener yodo. Tiene que tener vitamina B12, que también la falta de B12 dispara ese sistema. O sea, que el sistema nervioso excitado es el cuerpo que más se rompe. Pero lo importante es que si usted sabe que lo tiene, ya usted puede empezar a hacer lo que dice en El Poder del Metabolismo, en lo que dice Metabolismo TV, y usted lo puede resolver antes de que el condenado cuerpo se le rompa. Después que le salga un cáncer o un tumor, es un poco tarde, pero usted lo puede resolver. Así que invitación a, vaya a hacer su prueba, episodio 199, en YouTube, en Metabolismo TV, averigüe si es pasivo o excitado, si tiene sistema nervioso excitado, póngase a hacer todo lo que decimos, jugos de vegetales, baja carne roja, baja grasa, baja sal, todo lo que pone peor al sistema nervioso excitado y todo lo que se recomienda, hágalo. Y usted va a ver que va a dormir bien, va a adelgazar, se va a sentir bien y no me le va a dar un cáncer ni a usted ni a los seres queridos suyos que tengan sistema nervioso excitado. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.